Creo que ya estamos grabando. De acuerdo, bien chicos, pues bienvenidos una vez más. Am, Mi interés con este video no solo es hacer una introducción hacia la parte cognitiva, que es la que vamos a estar iniciando en el módulo 4, sino también a pues las tres. La parte cognitiva, la parte conductual y las técnicas emotivas creo que se ven beneficiadas de los conceptos que vamos a estar revisando el día de hoy. E incluso no solo este modelo, sino cualquier otro. Bien, no nos vamos a meter a profundidad en lo que es psicopatología, ni tampoco en lo que es psicopatología infantil, pero sí el que ustedes tomen en cuenta que cuando se habla de técnicas para intervenir en la infancia, pues es porque está de fondo la creencia de esta psicopatología en alguna etapa de la vida, en lo que nos compete, pues en niños y adolescentes. Sin embargo, la psicopatología infantil no ha sido un área de tanta relevancia como lo ha sido la psicopatología del adulto. Hay muchos más estudios, muchos más abordajes, mucho más protocolos, como lo quieran llamar, para los adultos. Y el niño siempre ha sido visto como un reflejo de esta persona ya adulta. En ese sentido, los tratamientos no necesariamente han sido pensados para esta etapa infantil adolescente, sino que se trasladan casi de manera literal a los niños cuando ya se dieron en adultos, y no es el enfoque adecuado ni el que estamos buscando, ¿de acuerdo? Bien, otra de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando se habla de tratamientos psicológicos para la infancia y la adolescencia es que hoy por hoy, para bien o para mal, más para mal desde mi perspectiva, pero eso se los dejo a su consideración, la psiquiatría ha influenciado muchísimo a la psicología, como casi desde siempre, claro. En ese sentido, la psicopatología normal y esta forma de clasificar los trastornos también se dio al área infantil, de manera que hoy por hoy, pues si toman algún tipo de sistema de clasificación, la infancia también entra, lo cual es una ganancia. Hoy por hoy, no solo en el DSM, sino también la CIA y muchos otros sistemas de clasificación, la infancia sale a relucir. Sin embargo, vamos a ver la posibilidad en el futuro de irnos más allá del diagnóstico para realizar nuestras intervenciones. El modelo cognitivo-conductual tiene la desfortuna, como podremos aterrizar hoy o analizar hoy, de haber surgido en una etapa en la que un DSM en lo particular estaba surgiendo, en la que la psiquiatría también tenía un auge súper fuerte a la par de estos sistemas de clasificación, que los fármacos para los tratamientos psicológicos fueron también avanzando, etcétera. De manera que sí, el enfoque cognitivo-conductual se llenó de estas influencias y desarrolló sus técnicas para trastornos que están descritos en DSM. Vamos a avanzar. Bien, aun con todo esto, cualquier tipo de psicología infantil debería tomar en cuenta el desarrollo infantil. Digamos, proceso biológico en contacto con el contexto es algo que siempre hay que aterrizar. Yo trato de poner siempre el ejemplo que la edad es un eje central a la hora de elegir tratamientos, porque de la edad depende que normalicemos algunas conductas a que no normalicemos otras. Y que pasa no solo con la etapa infantil, sino en contraste con lo adulto. Chequen, aunque suene un poco obvio, de verdad creo que es importante reflexionar sobre esto, ¿no? Si llega un niño a consulta junto con su familia y la familia nos transmite que tiene un amigo imaginario y este niño está alrededor de los 4 años, pues seguramente nosotros dudaremos mucho después de un proceso de evaluación en poner como disminuir a este amigo imaginario como un objetivo de tratamiento, ¿cierto? Porque sabemos todos, o sospechamos al menos, que los amigos imaginarios tienden a ser normales en esta etapa de la vida.
Lo que no sucedería con un adulto. Si en algún punto llega una persona al consultorio de 30 años y me dice que tiene un amigo imaginario que habla con él todos los días y que en realidad lo ve, etcétera, pues sí que nuestra evaluación no sería la misma y posiblemente este sí sería un objetivo de tratamiento. Noten cómo la edad definitivamente normaliza o patologiza algunas conductas o comportamientos que pueden presentarse en X etapa de la vida. Ahora, la situación compleja para mí, que no vamos a entrar en detalles, pero de verdad les recomiendo que quien no esté familiarizado con hitos del desarrollo lo haga, es indispensable para poder igualmente poner una línea divisoria entre lo que es esperable para X edad y lo que ya no es tan deseable según los parámetros, digamos, promedio en alguna población en específico, ¿de acuerdo? Bien, tomemos, por ejemplo, la idea de que igual llega una familia a consulta y nos dice que el pequeño aún no controla esfínteres y es un pequeño de 4 años. Podemos pensar que algo puede estar sucediendo, que definitivamente la crianza tiene algo que ver en esto, a lo mejor el proceso de maduración sí que también afecta. Yo estoy teniendo incluso este tono al hablar de este ejemplo porque creo que en pocos seríamos los que lo sospecharíamos de gravedad de este caso que se nos narra como un niño de 4 años que aún no controla esfínteres versus un niño de 14 años que aún no controla esfínteres. ¿Notan? Es importantísimo que cualquier paradigma clínico, bueno, si es que eso está bien dicho, cualquier paradigma que esté rigiendo un proceso de intervención clínico, psicológico, tome en cuenta los hitos del desarrollo propios de la infancia y de la adolescencia que de ninguna manera son los mismos para los adultos. Estos criterios para mí hacen más divertido todo lo que tenga que ver con tratamiento infantil, ¿de acuerdo? Bien. Noten aquí en esta imagen, yo traté de aterrizar que los paradigmas de intervención psicológica están muy apegados a la parte biomédica si se trata de tratamientos cognitivo-conductuales. No necesariamente los conductuales, yo aquí puse al adorado de Watson, pero es verdad que si hablamos de tratamientos conductuales muy puros, no necesariamente están pegados a lo médico, de hecho es totalmente lo contrario desde mi perspectiva. Lo que sí es que todos los paradigmas de segunda generación, todas aquellas estrategias basadas en la cognición, en los pensamientos, en esquemas, sí que están regidos por la parte biomédica, cosa que no pasó con los psicodinámicos. Ahora, eso no quiere decir que tengan más validez que los cognitivo-conductuales, los psicodinámicos, ¿de acuerdo? Creo que pues, todos los paradigmas de tratamiento actuales para intervenir son válidos. Tal vez no tienen la misma validez, eso también es cierto, pero de una u otra manera ha existido características en cada uno de estos modelos para no erradicarlos por completo, sirven como un salvavidas. Insisto, unos más que otros para determinadas conductas o trastornos, pero sí tomemos en cuenta que si vamos a hablar de técnicas cognitivas, la siguiente sesión que nos veamos, estas estarán regidas por una influencia psiquiátrica y que desde mi perspectiva, más que basarnos en lo biomédico, me encantaría que tomaran en cuenta el desarrollo. Ok, bien. Otros de los conceptos que también están asociados a la intervención en niños y adolescentes son los llamados factores de riesgo. Es un tema que ha sido debatido desde hace mucho tiempo. Creo que hoy por hoy está un poco endeble esto de los factores de riesgo, porque habrán de imaginarse que factores de riesgo hay muchísimos y ninguno es una variable causal. Es decir, no por haber nacido con bajo peso, sí o sí, tendrás dificultades de lectoescritura. Definitivamente influye, yo no estoy diciendo que no, por favor no me malinterpreten, pero se ha estado luchando los últimos años por cuestionar el concepto de factor de riesgo y no solo cuestionar el concepto en sí, sino el impacto que tienen los clínicos a la hora de hablar de factores de riesgo y por supuesto también a la hora de transmitir la idea de factor de riesgo al consultante. No sé si les haya ocurrido cuando se habla de este tema con algunas familias,
es muy fácil que caigan en el error de determinar que porque nació con bajos peso, entonces es que tiene problemas de aprendizaje, o porque la madre sufrió un duelo durante el embarazo, el niño tiene problemas de conducta hoy por hoy. Es difícil. Yo esperaría que ustedes tuvieran un criterio amplio a la hora de estar hablando de factores de riesgo, porque sí que influyen en el presente de nuestro pequeño cuando estemos trabajando con él y por supuesto en el pronóstico, pero son variables que no podemos controlar. Son variables que dentro de un análisis funcional, por llamarlo de alguna manera, serían parte de las variables moduladoras que influyen, pero no determinan ni por supuesto causan determinada conducta. Y al ser nosotros analistas de conducta, espero, muy específicos, estos factores de riesgo son difíciles de rastrear como antecedentes en esta tabla de 3 que normalmente manejamos. Sí que vale la pena tomarse en cuenta, sí que vale la pena rastrearlos. De entre los más significativos, las enfermedades mentales de la madre, trastornos del estado de ánimo o ansiógenos también en los cuidadores primarios, la poca educación o escaso acceso a servicios, pertenecer a un grupo minoritario, los estilos de interacción entre la familia o el matrimonio que esté cuidando a este pequeño o los cuidadores primarios, falta de red de apoyo, sucesos estresantes en la familia, maltrato y finalmente bajo nivel socioeconómico que deriva a situaciones de riesgo más violentas que otras. No están probados, pero son estos factores de riesgos lo que nos van a hacer decidir una técnica por sobre otra, los que nos van a hacer sospechar de un pronóstico por sobre otro. Sin embargo, traten de apegarse en el análisis funcional de la conducta y en el ABC, más que en estos factores de riesgo para intervenir, porque obviamente no son variables que estén bajo nuestro dominio, ¿de acuerdo? Está padre tener una perspectiva biosocial a la hora de pensar en una conducta a trabajar, ya sea de corte ansiógeno, de corte depresivo, de corte conductual. Bueno, pues sí que no podemos negar la existencia de factores sociales y o biológicos en la presencia de esta intensidad, de esta frecuencia, etcétera, conductual, sin embargo, no son causales. Bien, otro concepto que a mí me gusta poner sobre la mesa para hacer temblar un poquito esta parte de trabajar sobre trastornos en la infancia es el concepto de salud, que sigue siendo un concepto un poquito abstracto. Lo mismo el de enfermedad mental, incluso si ustedes pueden notar más adelante la definición que vamos a tener de trastorno mental o la han revisado en el DSM, es difícil de pensar que vamos a intervenir sobre los trastornos y por supuesto que también es truculento pensar que vamos a intervenir sobre enfermedades mentales para después dejar a las personas sanas. Aguas con eso, ¿de acuerdo? Siempre un trastorno mental es valorado desde una perspectiva médica, más particularmente psiquiátrica y social. Y el modelo conductual como tal, el cognitivo es otro boleto, pero el modelo conductual es mucho más universal que orientado a trastornos en lo particular. Bien, el DSM aterriza que un trastorno es una situación muy particular que revisaremos más adelante y el propio DSM se describe a sí mismo como una descripción, valga la redundancia, o la descripción más completa que se tiene de procesos patológicos subyacentes a X cosa que se tiene hasta el momento, ¿de acuerdo? Es importante también entender que el DSM o CIE no son los únicos sistemas de clasificación y ya en clase revisaremos uno más que creo que puede orientarnos mucho más a elegir tratamiento, porque a ver, no estamos revisando todos estos conceptos solo para debatir y generar pues ahí, no sé, discordia, por supuesto que no, sí que me gusta generar revolución, pero no va por ese lado esta ocasión, sino para que podamos entender qué influencia tienen estos pequeños conceptos, factores, etcétera, en las técnicas que vamos a revisar en este módulo, en la elección de tratamiento que ya acabamos de realizar en el módulo 2, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí,
La perturbación mental o el trastorno mental descrito por DSM es justo esto, clínicamente significativo, ojo aquí, y que afecta la cognición, la regulación de la emoción o la regulación del comportamiento propio, chequen, de una disfunción de procesos psicológicos, biológicos o en procesos de desarrollo subyacentes. Volvamos a reflexionar, por favor. Un trastorno refleja una alteración en procesos psicológicos, es decir, propios del individuo, biológicos o de desarrollo subyacentes al funcionamiento mental. Yo sé que hablar de trastornos es algo que va a seguir sucediendo. Cuando se tiene suficiente cuidado, creo que puede ser, pues, práctico para todos, pero noten la influencia psiquiátrica en la propia definición de trastorno. Está diciendo que hay una alteración biológica en alguien que presenta perturbaciones conductuales o de regulación. En ese sentido, un trastorno mental sería muy similar a una enfermedad mental, con la excepción de que estos no son causados por virus ni bacterias, sino por el propio funcionamiento del individuo. Entonces, sí, aguas, porque en la infancia esto no necesariamente es cierto en muchos de los casos, ¿ok? Bien, finalmente el comportamiento socialmente desviado o conflictos entre el individuo y su sistema social no son trastornos mentales, a menos que la desviación resulte de una disfunción del individuo. Fíjense cómo especifica muchísimo que estos son más de corte biológico, de procesamiento, etcétera, que por respuestas ante el contexto. Y el área donde yo trabajo seguro que es diferente para muchísimos profesionales infantojuveniles dedicados a la salud, pero por lo menos desde mi práctica clínica, la gran mayoría de los pequeñitos presentan dificultades que tienen que ver con el contexto y las situaciones de vida por las que está atravesando, es decir, complicaciones que surgen como respuesta ante determinadas variables contextuales. Raro en mi práctica clínica, otra vez, no estoy hablando que se hace en todos los casos, raro es el pequeñito que de verdad tiene una justificación biológica para entender por qué se está comportando como se está comportando. E incluso si recibo pequeñitos que tienen alguna dificultad de desarrollo, digamos, probada, validada por otros métodos de evaluación que no sean la evaluación neuropsicológica, etcétera, también presentan dificultades conductuales que no necesariamente se explican por una dificultad de procesamiento o por variables biológicas. Entonces habrá que entender que el tratamiento cognitivo-conductual, al no ser un tratamiento médico, tendrá que tomar en cuenta estas variables moduladoras y, por supuesto, con mucho más ahínco las variables antecedentes de cualquier conducta, la que sea por causa biológica o por causa contextual. Bien, se están haciendo sus intentos de ya no tener categorías fijas y hablar de un modelo dimensional. Por ahí en la bibliografía les dejo algunos artículos recomendados para poder aterrizar cuál es la diferencia, aquellos que no estén familiarizados con esta distinción entre lo categórico y lo dimensional. Si es así, también les pediría que escribieran sus dudas y podemos debatirlas en clase porque este tema me encanta. Se está haciendo el intento de que ya los trastornos mentales no estén puestos como en cajitas y que si tienes una no puedes tener la otra, o si tienes muchas cajitas. Hoy por hoy se habla más bien de un enfoque más amplio cuyos síntomas pueden variar en intensidad sin necesariamente salir de la misma categoría dimensional, ¿de acuerdo? Imaginemos, no sé, que anteriormente justo estaban cajas más pequeñas y cuando una persona presentaba diferentes comportamientos asociados a esta cajita y había otros que se salían de pues agregábamos otra cajita para agregar y así empezábamos a clasificar. La cosa es que por hoy tal vez aterrizamos cajas más grandes, pero finalmente cajas en la que pues tú puedes variar de intensidad, de frecuencia, etcétera,
en algún momento de la etapa de la vida. Es un buen intento, sin embargo, eso no necesariamente va a guiar con precisión su práctica clínica. Puede orientarlos, pero no los va a sacar de apuros. Bien, una de las ventajas que tiene el enfoque cognitivo-conductual al estar influenciado por la psiquiatría es que tomó prestigio validando protocolos. Sí, no vamos a discutir aquí la validez de esos protocolos, pero validó algunos que estaban orientados a trabajar con trastornos en lo particular. El punto acá es que si es que tienen trastorno y ustedes lo pueden determinar un poco que ya la libraron si van a trabajar con paradigma cognitivo-conductual, y lo pongo entre comillas porque todos sabemos que aunque agarremos un protocolo que está validado en la escuela de la esquina de mi casa y por lo tanto sospecho que se va a adaptar mejor a mi población, las variables de la investigación no son las mismas que la de mi chiquitina en consulta, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues sí que nos puede dar una idea para trabajar, pero no nos va a rescatar. Lo que nos va a rescatar es el análisis de la conducta y, por supuesto, el que nosotros tomemos en cuenta toda esta idiosincrasia del consultante a la hora de estar aterrizando las técnicas tanto para la familia como para el pequeñito, ¿sale? Pero si tiene un trastorno, los modelos de segunda ola, como tienden a llamarles, o modelos cognitivos conductuales, sí que tienen ya protocolos para eso. No se me estresen demasiado. Yo de verdad creo que incluso hasta les recomendaría probar leer algunos protocolos que ya existen para abuso sexual desde el modelo cognitivo-conductual, depresión desde el modelo cognitivo-conductual, fobia, estrés postraumático, bla, 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 bla. Hay muchos protocolos ya validados para trastornos que, digamos, cumplen con esos criterios diagnósticos tan puntuales. Nuevamente, uno de los problemas de validez que tienen estos sistemas de clasificación es la validez discriminatoria, es decir, que es difícil discriminar cuándo es un trastorno y cuándo es otro de los muchos que se parecen. En ese sentido, a la gran mayoría de los casos se termina por concluir que es un no especificado o que tiene más de uno, y cuando eso sucede, pues no vamos a aplicar 3 protocolos, ¿cierto que no? Vamos a tratar de individualizar el tratamiento eligiendo nosotros el orden, y es eso para mí una de las cosas más importantes que vamos a estar aprendiendo en esta primera etapa del módulo. ¿Cómo empezar? Del chile, mole y pozole, ¿por dónde? ¿Ya? Un poco que hicimos el ejercicio en clase la última ocasión de pensar en excesos y déficits, y entonces orientarnos siempre a aumentar los déficits para entonces que se decrezcan los excesos y luego vemos. Sin embargo, todavía hay directrices mucho más específicas para determinados tipos de comportamiento que estoy segura que si lo aterrizan dentro de estas primeras clases les va a ir muchísimo mejor. Tómenlo en cuenta. Bien, no me voy a detener aquí. Los trastornos del desarrollo que están en el DCM ustedes lo pueden los pueden revisar con sus criterios y demás. Por acá les pongo una tablita comparatoria entre cuáles existían entre el DCM-4 y el DCM-5. Consúltenlos si ustedes van a trabajar con modelo cognitivo conductual en lo particular, y si están en algún lugar que de verdad les exija hacer esta clasificación tan separada de trastornos. Si no, solo tómenlos en cuenta. Es lo que hablábamos, ¿no? Anteriormente, el modelo cognitivo-conductual se apegaba muchísimo a algo más categorial. Hoy por hoy es más un modelo de tipo dimensional. Ahora, hay otras técnicas que vamos a estar revisando ya para el final de este módulo, que son las técnicas emotivas, donde vamos a incluir otro tipo de intervención clínica, que son las prácticas conductuales contextuales, o al revés, como lo quieran llamar, pero estos van basados en un modelo transdiagnóstico más que un modelo dimensional. Fíjense cuántas formas de aterrizar la patología hay. El modelo conductual contextual toma las dificultades de la consulta como una respuesta ante las variables del contexto del tipo que sea. Bien, aquí están nuevamente lo que vamos a estar como revisando, más que por trastornos, por técnicas, ¿vale? Solo les pongo esta lista de trastornos para que lo tomen en cuenta, pero no vamos a ir buscando técnica para trastorno, porque no es así la forma en la que se interviene.
es más tomar en cuenta las conductas, excesos, déficits, etcétera, y qué tipo de técnicas se recomiendan para esos excesos y para esos déficits. Es así como vamos a trabajar. Independientemente de que tenga todo esto y algunas técnicas se recomienden más para otras, por ejemplo, las técnicas cognitivas se recomiendan más para las dificultades del tipo depresión, al tiempo que las técnicas de exposición o técnicas conductuales están muy dirigidas a trastornos del comportamiento y trastornos de ansiedad, y la parte de las técnicas emotivas también para ansiedad y para depresión, etcétera. Pero aunque se recomienden más para eso que para otra cosa, ¿vale? No necesariamente es así al 100% de los casos. Creo que quien ya tiene un poquito de rato trabajando con niños sabrá de lo que hablo. Me gusta poner este ejemplo más bien esta analogía de que las técnicas son como azúcar. Sé que el azúcar normalmente se consume con determinados alimentos, pensemos frutas, frutas mezcladas con harina, con helado, etcétera, pero vale, también me puedo hacer un ceviche con determinada fruta y eso no necesariamente hace que la fruta deje de ser fruta, ¿vale? En realidad, quien determina si hace un postre o hace un ceviche con coco, somos nosotros, justo así. Aunque obviamente hay cosas que terminan por resultar rotundamente erróneas. No podemos hacer un smoothie de carne. O sea, eso sí ya es demasiado y habrá que distinguir para dónde se implementan las frutas, para dónde se implementan más las carnes, para dónde se implementan más los lácteos y cómo pueden mezclarse entre sí, pero cómo también no pueden mezclarse entre sí. Bien. Esto lo vamos a volver a ver, pero necesito por favor que lo tomen en cuenta. Para los trastornos más de tipo ansiedad, se recomiendan técnicas cognitivo-conductuales que se dirijan a cambiar la interpretación que se tiene. Si somos cognitivo-conductuales, pensamos que el modelo cognitivo-conductual patologiza la conducta en relación a pensamientos. La causa de sufrimiento en modelos cognitivo-conductuales se encuentra en los pensamientos, en el procesamiento de información, en los esquemas. Entonces, obviamente, si yo tengo algún tipo de dificultad, pues mi tratamiento va a ir a cambiar eso, ¿no? ¿Tiene sentido? En esa parte, pues, para todo lo que es ansiedad y depresión, siempre sí o sí cognitivo-conductual va a sugerir cambiar la interpretación. Por otro lado, los tipos de comportamiento agresivo, disruptivos, etcétera, como pueden ser TDAH, oposicionistas y demás, más que desarrollar unas técnicas que vayan dirigidas al cambio de interpretación, porque así no sucederá en trastornos que tengan más estas características agresivas, etcétera, el cognitivo-conductual sugiere implementar técnicas que tengan que ver con desarrollar procesos de control ejecutivo. En ese sentido, aquí arriba se encuentran las técnicas cognitivas de reestructuración, de buscar pensamientos alternativos, de poner evidencia que iremos revisando, no se me estresen, justo de eso se trata, ante los pensamientos que surgen y los trastornos que tengan que ver más con agresividad, etcétera, con problemas de conducta, con niños mal portados. El tratamiento cognitivo-conductual que se sugiere está basado en este desarrollo ejecutivo, llámese tratamientos en autoinstrucciones, solución de problemas, habilidades sociales, aunque esas también están basadas en modelado. Ya les irá haciendo más sentido. Lo que quiero decir es que, y que quiero que tomen en cuenta, es cómo se dividen en dos grandes áreas, aquellas que se van por la interpretación y aquellas que se van por desarrollar control ejecutivo, porque eso nos va a orientar muchísimo a la hora de elegir tratamiento. Bien sencillo, si tiene más este tipo de síntomas, pues sí o sí voy a implementar este tipo, adicional a otras conductuales. Y si tiene más de este tipo, voy a implementar para función de control ejecutivo, aumento del control ejecutivo, más técnicas conductuales. Podemos decir entonces, si no los he hecho bolas hasta aquí, que estas dos flechitas de aquí, este cuadro y este cuadro de acá, es lo cognitivo del modelo cognitivo-conductual para niños y adolescentes. ¿Por qué? Pues por algo se llama así, modelo cognitivo-conductual.
Las técnicas conductuales ya medio se las sospechan, ya saben, técnicas de exposición, que si el tiempo fuera, que si la economía de fichas y qué tal, que se van a usar de manera indistinta tanto en la ansiedad y la depresión como en problemas de conducta. Pero lo que va a distinguir el tratamiento de los niños mal portados de los niños que se me angustian es la parte cognitiva. La parte cognitiva para los niños que se me angustian un poquito más va a ser más de corte, cambiar las interpretaciones y los pensamientos, aunque ya pondremos a debate también eso, ya saben. Y los que son más de corte, dificultad de conducta social, más a control ejecutivo. Eso es lo que va a distinguir el tratamiento, porque por lo demás las técnicas conductuales pueden ponerse en cualquiera de estos dos. ¿Dale? Ya saben, estos videos, regrésenle. Si tienen dudas, anótenlas porque me súper interesa que tengan claro esta distinción para no andarme eligiendo capirotadas. Para mí, de los errores más frecuentes que me topo cuando estoy revisando algunos trabajos es que me pongan técnicas de función de control ejecutivo para ansiedad y depresión o que me pongan técnicas de interpretación en disruptividad. Eso no, eso es un smoothie de carne y no queremos eso, ¿de acuerdo? Ok, bien. Finalmente, las características del tratamiento psicológico infantil, ya saben, deben de tener en cuenta que estos cambios de desarrollo por la edad, por la evolución del propio sistema nervioso, va a impactar en el tratamiento y en el pronóstico. Claro que los adultos y el contexto impactan altísimamente en las conductas infantiles y una de las características que obviamente diferencian para mí la terapia de adultos que la de la infancia es los papás se deben de involucrar sí o sí. Muchas de las técnicas tienen que ser apoyadas de los tutores, muchas. Versus el tratamiento para adultos que bueno, pues sí, si nuestro adulto de 40 años no quiere traerse a su mamá, definitivamente no es una cosa que podamos considerar indispensable. Bien. Estos para mí son más conclusiones, ¿no? Los niños están susceptibles al contexto para la teología de las conductas o comportamientos que consideramos nosotros como anormales o patológicos. Yo les llamaría tal vez más discordantes de lo que se espera socialmente, ¿vale? Y en ese sentido, cuando vamos a tratar de aterrizar las técnicas, no solo será con la familia, sino también en todas esas personas que fungen como contexto. Los iguales, los maestros, en la escuela, en el karate, etc. Generalizar las técnicas en todos estos contextos es de los retos más grandes para un terapeuta, si me permiten el comentario, y debe de hacerse para poder asumir que el tratamiento está teniendo éxito. Es súper usual que dentro de la consulta con nosotros los niños estén desarrollando muy bien las conductas y comportamientos que hemos modelado, que hemos instruido, que hemos reforzado, que disminuyan las conductas y comportamientos que hemos castigado, pero que en cuanto sale de nuestro consultorio vuelve a hacer lo mismo. Ahí hay una falla de generalización del tratamiento y hay que ver qué se puede hacer para instruir a los otros, familia, maestros iguales, en poder equilibrar esta discordancia de intervención. Bien, podemos trabajar de dos maneras cuando se habla de intervención infantil. A mí me gusta trabajarlo a la par, desde el principio. Hay algunos otros terapeutas que primero intervienen en lo familiar y luego en lo individual, pero la familia, por favor, debe de estar involucrada sí o sí. En tanto al trabajo individual, que es lo que vamos a revisar nosotros en módulo 4, porque ustedes ya seguramente vieron todas las técnicas que pueden aplicarse en el contexto familiar en el módulo 3 con la maestra Moni. Nosotros vamos a ver este tratamiento individual, ya habíamos quedado como la búsqueda para aumentar esos déficits y entonces decrecer esos excesos. Y a manera de conclusión, ¿vale? Esta frase o este párrafo un poquito largo me fascina porque deja claro lo que yo quería transmitir en estos minutitos de introducción al módulo 4.
En suma, la consideración de la edad y el nivel de desarrollo del niño, la valoración de la conducta infantil por el adulto, la situacionalidad y la transitoriedad de la conducta infantil, la presencia de múltiples problemas que surgen como parte del desarrollo, en los que los niños son víctimas, pero también agentes activos en el hogar, en el colegio o grupo, se presentan como obstáculos que hacen específicamente difícil la investigación y la definición de la conducta anormal infantil. Bienvenidos chicos y gracias por estos minutitos. Les encargo por favor que lean la bibliografía de apoyo para estar en el mismo canal el siguiente sábado. Saludos.